Muy buenos días, mis amados hermanos que nos escuchan por estos medios. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este hermoso grupo edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, por el privilegio de poder compartir su palabra. Mis amados hermanos, como ya es del conocimiento de todos los que escuchamos estas reflexiones, que estas reflexiones están enfocadas a las obras de la carne. Son temas muy fuertes, pero a la vez edificantes, y sobre todo para nuestro crecimiento espiritual también, mis hermanos. Hay muchas veces que de estos temas no se habla, mis amados hermanos, por lo fuerte que son. Pero todo lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios, todo es para nuestro bien, porque para eso fueron escritas, dice su palabra. Mis hermanos, le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que Él sea el que nos guíe en este momento. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre, de tu día santo, venimos delante de ti, mi Señor, en humildad, a pedirte que tú nos guíes, mi Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, sabiduría, discernimiento, Padre, comprensión. Ábranos el entendimiento, mi buen Dios del cielo, para llegar a la profundidad de tu palabra. Padre mío, en este momento te pido, mi buen Dios del cielo, que tú me unjas con tu Santo Espíritu, que cada palabra que exprese en mis labios, Señor, seas tú poniéndola, Padre Santísimo. Este hermoso grupo, Señor, quiere ser un instrumento para poder trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y es por eso que en este momento, mi Dios, me abandono en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándome, mi Dios. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con nuestro lema mensual, las obras de la carne. Viviendo o huyendo de ellas. Adulterio. Historias bíblicas para no caer en ellas. Estamos ya en la cuarta semana, mis amados hermanos. Para hoy, sábado 28 de enero del 2023, mis hermanos, nuestro tema de esta hermosa mañana lleva por título Entre medios hermanos. Cuando se dice entre medios hermanos, nos da a entender que son los hermanos que comparten solo uno de los dos progenitores biológicos. Tienen el mismo padre y una madre diferente. Eso es lo que significa entre hermanos, mis hermanos. Nuestro texto base lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 13, del 1 al 19, mis amados hermanos. Hoy nos encontramos ante una triste historia de Amnón y Tamar. Mis hermanos, les invito a que juntamente conmigo vayamos desglosando versículo por versículo para su comprensión. Dios nos guíe, mis hermanos. En 2 de Samuel 13:1 nos dice: Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Mis amados hermanos, aquí vemos el principio que empieza con una frase muy interesante cuando dice, aconteció después de esto. Y gracias a nuestro hermano Lenin, él ya expuso uno de estos temas anteriores, que de eso se trata, pero en el capítulo 12, mis amados hermanos, en el capítulo 12,
Vemos capítulo 12, versículo 9 al 11. Vemos, mis amados hermanos, lo que nos dice así, a pesar, mis hermanos, que pues nuestro Dios ya había perdonado a David de su pecado con Betsabé, mis hermanos. Aún así, las consecuencias se verán reflejadas en su familia, tal como se lo advierte aquí el profeta Natán a David, mis amados hermanos. Y dice así: ¿por qué, pues? Es una pregunta que le hace. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le pregunta Natán a David, mis hermanos. Y le sigue diciendo: a Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es una advertencia, mis amados hermanos, que le hace por medio de Natán, nuestro Señor. Le hace esa advertencia. Y es por eso, mis amados hermanos, que nosotros al principio leemos que dice: aconteció después de esto, porque es continuación, ¿verdad, mis hermanos? Mis amados hermanos, como hemos visto, lo que dice ahí en ese versículo, esos versículos, mis amados hermanos, y también podemos leer el versículo 12, mis hermanos, del mismo capítulo 12, dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Aquí nos está dando a entender, mis amados hermanos, tú lo hiciste en secreto, pero tus hijos lo harán en plena luz. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que hizo Amnón con Tamar, mis amados hermanos. Vamos a seguir viendo la historia para que la comprendamos. Entonces dice, vamos a leer el versículo 2, mis amados hermanos. Dice: estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Cuando dice cosa alguna, mis amados hermanos, es algo malo que él estaba planeando hacerle a su hermana. No era cosa buena, estaba planeando hacerle cosas malas a su hermana, siendo su hermana por parte de padre. Mis hermanos, esa angustia que sentía Amnón, que hasta se llegó a sentir enfermo, desde aquí se ve que Amnón lo que quería era hacer daño, ¿verdad? Era una obsesión, sinceramente era una obsesión. No es amor el que él tenía, no era amor el que él tenía por su hermana. Es una obsesión. Y las obsesiones, mis amados hermanos, es muy peligrosa porque llega a tramar cosas malas, mis hermanos. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, mis hermanos, hijo de Simea, hermano de David. Así es, mis hermanos, que Jonadab era muy astuto. Pero si nos damos cuenta, Jonadab era su primo, mis amados hermanos. Pero aquí dice que era un amigo, pero era su primo. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, Jonadab era su amigo, pero no es que era un amigo de verdad. Era un amigo carnalmente.
pero enemigo espiritual para Amnón, mis hermanos, porque Amnón confió mucho en él y por eso es que dice que era su amigo, confiaba mucho en Amnón, en Jonadab, perdón. Pero como les decía, era un amigo carnal, pero un enemigo espiritual. Esto lo vemos muy claro, mis amados hermanos. Y si era un amigo es porque él sí sabía, mis hermanos, lo que sentía Amnón por Tamar, ¿verdad? En el versículo 4 nos dice, cuando vemos la astucia de Jonadab, mis hermanos, y se acerca a Amnón con una pregunta. Pero si vemos esta clase de pregunta, mis amados hermanos, ya llevaba algo, una cizaña llevaba ya. Cuando le dice, hijo del rey, le hace un halago primero, mis hermanos. Le hace una pregunta así con halago. Y le dice, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Como que aquí vemos tan claro la astucia. Sinceramente, como está calificado aquí en la palabra de Dios, es real, porque era bien astuto, mis amados hermanos. Y dijo, pues Amnón confió tanto en él, con esa astucia con que le pregunta y le dice que si no se lo va a decir, se lo descubrirá a él. Viene Amnón, le respondió, mis hermanos. ¿Cómo no le iba a responder si con la astucia que le hizo la pregunta? Yo amo a Tamar, le dice, la hermana de Absalón, mi hermano. Aquí no dijo a mi hermana, dijo y hermana de mi hermano, dijo ella. En primer lugar, mis hermanos, él no amaba a Tamar, la deseaba sí, pero la deseaba con lujuria. Eso no es amor, mis hermanos, es obsesión. Tamar era su hermana, pero dice la hermana de Absalón. El poder de la lujuria, mis hermanos, es tan peligrosa y es suficiente para distorsionar la realidad. La atracción que Amnón sentía por su hermana era intensa, mis hermanos, porque si nos damos cuenta, era tan intensa la obsesión que él tenía por su hermana, porque cuando le dice su amigo que ¿por qué día en día iba enflaqueciendo así? Quiere decir que ya era visible físicamente la obsesión de Amnón, hasta en el rostro, mis amados hermanos. Ya en el rostro se le veía. La atracción que Amnón sentía por su hermana, como les decía, era intensa, pero Amnón no hizo nada por frenar esta atracción ilícita, mis hermanos. Al contrario, le dio rienda suelta a sus emociones pecaminosas. Luego vemos la astucia de su amigo y primo. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Mis amados hermanos, y aquí nos damos cuenta de algo muy interesante, cuando Jonadab le dijo que se fingiera enfermo cuando llegara su padre. Aquí nos da a entender que él no se estaba con ellos, ¿verdad? Y todo esto, porque dice cuando viniere a visitarte. Entonces él no se estaba con ellos, sí los iba a ver, pero no se mantenía con ellos, claro, por ser rey, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, hay un momento
Cuando viene la tentación, mis amados hermanos, la tentación nunca falta. Pero hay un momento para cada tentación que uno puede cerrar la puerta al pecado y no caer en la tentación de ese pecado carnal, mis amados hermanos. Y nos dice en Génesis 4:7, si bien hiciereis, le dice, ¿no serás enaltecido? Si hacemos bien, ¿no seremos enaltecidos, mis hermanos? Y si no hiciéremos bien, el pecado está a la puerta, dices, porque nosotros tenemos que estar confiados en nuestro Dios y tomados de la mano de nuestro Dios para no resbalar, mis amados hermanos. Porque dice, porque el pecado está a la puerta, así es, mis hermanos. Con todo esto, dice, a ti será tu deseo. Es un versículo de la Biblia tan clara, mis amados hermanos. Es tan claro porque lo vamos a leer de nuevo. Dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Así es. Él iba a quedar satisfecho con sus deseos carnales. Pero ¿qué había por delante? Un gran pecado. Mis hermanos, Amnón muchas veces en esta historia pudo haberse arrepentido, frenar esos malos pensamientos impuros, carnales, pero no lo hizo. Se dejó llevar por sus deseos hasta concebir el pecado, mis hermanos. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Cuando llegó su padre, mis hermanos, y vino el rey a visitarle, dice, y dijo, esto lo estamos leyendo en el versículo 6, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que yo coma de su mano. Pero es posible, mis amados hermanos, que el rey David no se haya dado cuenta de la astucia de su hijo, o es de que él no los corregía porque él no se sentía también capaz de hacerlo por sus errores, mis hermanos. Vemos aquí, mis hermanos, cómo manipula a su padre, engañándole, fingiendo estar enfermo, para que viniera Tamar a la casa. Amnón toma muy fácil el consejo pecaminoso, mis hermanos. Qué tan fácil y tal como se lo dijo su primo. Así lo hizo. Así como le dijo Jonadab, así lo hizo, mis hermanos. Al pie de la letra, si nos damos cuenta. Si Amnón hubiera sido temeroso de Dios, mis hermanos, hubiera rechazado el consejo. Pero a su negro corazón le pareció bien el consejo que le habían dado, mis hermanos. Le pareció bien. Vemos cómo las personas que nos rodean, mis hermanos, muchas veces juegan un papel muy importante en la toma de decisiones. Aquí se unieron, mis hermanos, 2 mentes malvadas. Claro que nosotros podemos tener a muchas personas que nos rodeen, mis hermanos, pero nosotros tenemos que tomar muy en cuenta quién es el que nos rodea, quién es nuestro amigo y con quiénes andan los hijos, ¿verdad? Una vez escuché decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Y así pasó aquí. Así pasó aquí en esta historia de Amnón y Tamar, mis hermanos. Aquí se juntaron 2 mentes malvadas. Y en el versículo 7 nos sigue diciendo, y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora,
a casa de Amnón, tu hermano. Vemos aquí la forma en que él le dice, ve ahora, ¿verdad? Como que no, el amor no existía para los hijos. Cuando nos dice, ve ahora, ¿verdad?, a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Mis hermanos, en Santiago 1:14 nos dice, porque vemos que todo esto fue premeditado, mis hermanos. Nos dice en Santiago 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Un versículo de la Biblia tan clara, mis hermanos, porque dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Es que así, por la maldad, que si uno está en la maldad, pues maldad es la que expone, ¿verdad? Es la que hace la maldad. Y es por eso, cuando dice es atraído, cuando dice concupiscencia, es atraído, esto es lo que sucedió con Amnón, mis hermanos. Fue tentado y atraído por su propia concupiscencia. En Romanos 8:5 nos dice, mis hermanos, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Esto, como estamos viendo, nos está hablando lo mismo de Santiago 1:14. Nos está aclarando un poco más cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gracias a Dios cuando nosotros estamos en las cosas del Espíritu, mis hermanos. Pidámosle a nuestro Dios que siempre estemos en las cosas del Espíritu. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y Tamar tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él, y las coció. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, Tamar, dedicada, tan hacendosa, cocinando para su hermano, y su hermano Amnón tratando en su mente, tramando hacerle maldad? Tamar no se negó a ir a darle de comer a su hermano, como lo hemos entendido, mis hermanos. Ella no se negó ir a darle de comer a su hermano, y su hermano Amnón nos da a entender que Tamar era obediente, mis hermanos, sumisa, y al seguir las órdenes de su padre, mis hermanos, que vemos algo así, una gran inocencia en Tamar. Luego Tamar tomó la sartén y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer, mis hermanos, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron, mis hermanos. Solo ahí se ve en la forma en que él dijo que echara a todos de ahí. Es que Amnón ya estaba desesperado, mis hermanos. Amnón no quería comer. Él lo que quería es llevar a cabo su plan, ese plan malévolo. Pues ya se sentía él hasta enfadado, pues la obsesión lo estaba cegando ya, mis hermanos. La inocencia de Tamar no le permite ver la verdadera intención de su hermano Amnón. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas, mis hermanos, que había preparado para su hermano, las llevó a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese,
asió de ella, dice, o la quiere decir, la agarró, la detuvo muy fuertemente, la tomó, la retiene, mis hermanos, junto a él, y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero miren, la jovencita, Tamar, porque si él era el hermano mayor, Tamar era pequeña, mis hermanos. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. Para ser ella una jovencita, mis hermanos, reprende a su hermano ante ese acecho. Y le dice que no debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, le dice ella. Ya se imaginan la angustia de Tamar. Pero Amnón no se detiene. Bien hubiese frenado sus instintos, esos instintos llenos de maldad, mis hermanos. Si hubiera atendido a la voz de Tamar cuando le decía que no le hiciera eso. Cuando Tamar le grita que se detenga, que no le hiciera ese mal. Cuando Tamar le recuerda que en Israel no debe hacer así, era porque todo Israel lo sabía. Mis hermanos, las leyes. Tamar siendo una joven, mis hermanos, ya lo sabía, y como él siendo mayor, ¿verdad? No se pudo contener, mis hermanos. A esto se le llaman actos de inmoralidad, mis hermanos. Actos de inmoralidad prohibidos. Y esos actos de inmoralidad prohibidos los leemos, mis hermanos. Y estos libros, o estos capítulos, mis hermanos, es muy interesante para que nosotros se los hagamos ver a nuestros hijos, tanto varones como mujercitas, hacerles ver, que lo lean, que lean estas enseñanzas, mis hermanos, que son actos de inmoralidad, pero prohibidos también. Y dice así, Levíticos 18:9. Dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa, o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La palabra de Dios lo dice, mis hermanos. También existen penas por actos de inmorales, mis hermanos. Y los encontramos en Levíticos 10:17, Levíticos 20:17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es una palabra muy interesante, mis amados hermanos y hermanas, que encierra mucho esta palabra que les voy a decir. Dice, está en las Sagradas Escrituras en Levíticos 20:17 y dice, execrable. Anoten esa palabra y búsquenla en el diccionario. Contiene de mucho, mis hermanos. Quiere decir que merece ser condenado, ser rechazado o criticado severamente por profanar algo considerado sagrado. Miren lo que vale la virginidad, mis amados hermanos. Esto es lo que vale bíblicamente la virginidad. Dice, como les decía, por profanar algo considerado sagrado. Miren hasta dónde nuestro Dios quiere que nos cuidemos nosotros, mis hermanos y hermanas, que aquí va para ambos, mis hermanos, porque el varón tiene que tener mucha precaución de no hacerle daño a las jovencitas, y las jovencitas tienen que cuidarse de no caer en esta tentación. Esto es sagrado, mis hermanos.
o muy valioso moralmente. Esta palabra también tiene un gran significado, pero pocos la conocen y pocos la usan, mis hermanos. Puede relacionarse también con el abominable, que esa persona es abominable, censurable, condenable, detestable. Esto es lo que encierra esta palabra, mis hermanos. Y, perdón, por tanto, dice, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. El que descubre la desnudez de su hermana, su pecado llevará, dice la palabra de Dios. Aunque en el pueblo pagano sí era permitido, mis hermanos. Pero en el pueblo que no era pagano, no, mis hermanos. Tamar no quería que su hermano pecara, mis hermanos. Por eso es que le dice tantas cosas. Tamar todavía que no quería que su hermano pecara. Y le dice aquí vemos, mis hermanos, perdón, que no quería que su hermano pecara, pero Tamar sí tenía ella el temor de Jehová, mis hermanos. Ella sí tenía, porque ella le dice todo lo que le advierte. Pero veamos en Proverbios 8:13 lo que nos dice. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es lo que hizo Tamar, mis hermanos. Ella, porque tenía el temor de Jehová, fue que aborreció el mal, mis hermanos. La soberbia y la arrogancia, que es la que tenía su hermano. El mal camino y la boca perversa, aborrezco. En este mismo versículo encontramos las dos, encontramos la respuesta para lo que Tamar le dijo a su hermano, que no lo hiciera. Ella sí tenía temor a Jehová, y por eso aborreció el mal. Mas la soberbia de su hermano Amnón y la arrogancia que él tenía fue el camino y para que cayera en eso algo perverso, y es lo que aborrece nuestro Señor. Tamar le dice en el versículo 13, ¿por qué? Tamar le dice, ¿por qué? ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey. Imagínense, mis hermanos, hasta dónde llegó Tamar. Que mejor hablara con el rey, o sea, con su padre. Que hables con el rey. Que él no me negará, le dice, para detenerlo, mis hermanos. Le dice, habla con el rey, que él no me va a detener, no va a detener. Él no me va a negar a ti. Pobre Tamar. Qué momentos tan difíciles para Tamar, mis hermanos. Pero hay algo muy hermoso que nos dice el apóstol Pablo también, en 1 Corintios 10:13, y nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación a que no sea común a los hombres, o a todos, tanto hombres como mujeres, mis hermanos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios. Escuchemos este versículo. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. ¿Cuánto nos cuida nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no caigamos en la tentación, mis hermanos? Porque viene la tentación, dice, pero Él va a proveer también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla.
Qué hermoso versículo, es algo que nosotros nos tenemos que leerlo, meterlo en nuestra cabeza, mis hermanos, que Dios está con nosotros y Dios nos libra de toda tentación. Y para poder resistirla, mis hermanos. Tristemente, Amnón no cerró la puerta al pecado, mis hermanos. Al contrario, cedió ante la tentación. Esto es lo que Pablo se refiere a la carne, mis hermanos, este versículo. Mis hermanos, en el versículo 14 nos dice, Amnón no quiso ir, sino que pudiendo él más que ella, la forzó y se acostó con ella. Mis hermanos, todavía después de haberla violado, la aborreció, porque esto es una violación, mis hermanos. Porque la llega a aborrecer también, después de todo el daño que le hace, la aborrece, mis hermanos. Qué triste este caso de esta historia, se puede decir, de Amnón y Tamar, mis hermanos. Triste. Pero la aborrece. ¿Por qué la aborrece, mis hermanos? Porque cuando hay algo, esto sucede cuando no es amor, como la de él, que era nada más, era algo malo que él quería hacerle. Por eso es de que él hasta se enfermó, porque no podía hacerle el daño a Tamar, porque sabía que ella era virgen. Ella pues se cuidaba mucho. Y también que Absalón cuidó de ella, porque eso es lo que hacían los hermanos, cuidar de las hermanas, mis hermanos. Porque aquí Amnón no tenía absolutamente nada de amor para su hermana. Luego de haberla aborrecido, Amnón, mis hermanos, tan grande fue que la forma de aborrecerla, que el odio con que la aborreció, dice, fue mayor que el amor con que la había amado. No había amor. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Qué triste, mis hermanos, después de haber sido humillada, lo que le hace a su hermana. Y ella le respondió, mis hermanos, con mucha razón. Ella, ¿cómo se debe haber sentido en ese momento después de que la viola, le dice, levántate y vete? Y ella le responde, no hay razón. Le dice, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, mis hermanos. Este hombre estaba cegado en maldad, sino que llamó a su criado y que le servía, mis hermanos, y le dijo, écheme esta fuera de aquí, que la echara fuera de la casa, y cierra la puerta tras ella. Qué dolor, mis hermanos, escuchar esas palabras después del daño que le hizo. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes, mis hermanos. Entonces vino su criado, pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores, de que ella estaba vestida, es su ropa de colores que ella estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Qué triste historia la de Tamar, mis hermanos. Tamar quedó deshonrada y despreciada. Esta es la historia de Tamar y Amnón. Mis hermanos, Amnón lo que sentía por Tamar era una pasión desenfrenada, la cual, si nos damos cuenta, ofuscó su razón. Ya para él ya no, ofuscó su razón. Aquí se repite la vida de David, mis hermanos, ¿verdad? Vemos aquí se repite de nuevo la vida de David. Vemos
el paralelo entre David y Amnón. Es evidente, mis hermanos, pues David había dado ese mal ejemplo al no lograr que el espíritu controlara al cuerpo cuando se dio a su pasión por Betsabé, mis hermanos. También dio otro ejemplo más, mis hermanos, de cómo encubrir sus pecados. Amnón tenía un padre que no era buen ejemplo para él, demostrando poca sensibilidad como padre ante el pecado y la injusticia de Amnón, su hijo, y el dolor de la humillación de su hija. Muestra insensibilidad. No arremete, mis hermanos, contra el pecado, ni busca hacer justicia tampoco. David no puede ser ejemplo, mis hermanos, para sus hijos, porque también había cometido adulterio y había sido el instrumento de la muerte de Urías. Aunque había demostrado, mis hermanos, arrepentimiento y dependencia de nuestro Dios, pero tal parece, mis hermanos, que los hijos más se fijaron en sus malas acciones que en las buenas del rey David. Y así es, se sigue lo malo y lo bueno para nada, mis hermanos. Mis hermanos, así como David puso su mirada en una mujer que él no podía tener como esposa, así también Amnón puso su mirada en su hermana Tamar. David y Amnón, mis hermanos, demostraron un desinterés por los valores morales y religiosos de Israel. El amigo que era astuto en el arte del engaño, mis hermanos, preparó un plan para que Amnón pudiera satisfacer sus deseos carnales. En su corazón ya había concebido Amnón el pecado, mis hermanos. Su mente había sido dominada totalmente por sus abominables deseos. Absalón trata de consolar, mis hermanos, consolar a su hermana, y le dice que no tomara el asunto tan a pecho. Pero la realidad, mis hermanos, es que Tamar fue humillada y fue sometida a una aflicción. Su padre David se enoja, mis hermanos, pero no hace absolutamente nada al respecto. Que si demuestra una débil, David, mis hermanos, al enojarse, pero al no hacer nada al respecto, lo que nos da a entender aquí, mis hermanos, es de que había una debilidad en David para sus hijos, al no aplicar la ley a su hijo, terminando en una familia que ya no era familia, mis hermanos, pues en ella ya no existía la unidad, absolutamente nada. Ya no había absolutamente nada de unidad, mis hermanos. La familia de David cae en pecado. La familia es la entidad que recibe tanto, mis hermanos, las bendiciones como las consecuencias directas de la vida de los padres y de los demás que la componen. La desobediencia de David a Dios se transforma en bendiciones grandes para él y sus hijos, mis hermanos. Por el hecho de haber nacido sus hijos, haber nacido de David. Lamentablemente esta historia, mis hermanos, habla de muchas mujeres que han sufrido la misma suerte de Tamar, mis hermanos. Esta es una historia cruel para cada mujer que ha sufrido estas humillaciones, que ha sufrido estas violaciones, mis amados hermanos. Esta historia de Tamar se ve en todos los países, mis hermanos. Qué triste historia.
porque esta nos habla de muchas mujeres que han sufrido la misma suerte de Tamar, humilladas al ser abusadas, y no hay justicia para la mujer. En esta historia también se ve agresión sexual, mis hermanos, abuso y violación. La agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto no deseado. Eso es lo que quiere decir la violación y abuso. Se refiere a cualquier contacto no deseado. Es la violación. Cuando alguien te fuerza o presiona, eso es violación. El incesto es el abuso sexual cometido hacia una persona con el que existe un parentesco también, sea familia, que no pueden casarse por ley. También abarca, mis hermanos, el padrastro también tiene que ver en esto, mis hermanos. Esta historia, mis hermanos, nos trae una gran reflexión y es para nosotros, mis hermanos, de mucha bendición, estos temas tan importantes para que nosotros podamos aplicarlo y enseñarle a nuestros hijos las consecuencias que tienen todas estas cosas, mis hermanos. Debemos de orar por todos, debemos de orar, mis hermanos, por cada uno de las personas que sufren. Mis hermanos, ¿qué hemos podido aprender de este pasaje, de esta historia? Muchas cosas. El daño que se causa, y el silencio que no es correcto, y el papel que Tamar cumplía en el hogar así la hacía vulnerable, mis hermanos, perdón. Mis amados hermanos, les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta mañana, Señor, de tu día santo, venimos a darte infinitamente las gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, mi buen Dios del cielo, que tú seas con cada una de tus hijas, Señor, y de tus hijos, que siempre, Señor, estemos atentos a tu palabra, que no nos dejemos vencer, Señor, por los deseos carnales, Señor, sino que primero pensemos en las consecuencias, Padre, que nosotros llegamos a perder aquella promesa de la vida eterna, Padre Santísimo. Padre mío, te pido, te suplico, Padre, que nos cuides y nos guardes de toda tentación. Gracias, mi Dios, te lo agradezco infinitamente en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.